Muy buena gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Vamos a ver una operación que hicimos en la academia el pasado 18 de septiembre en horario de Nueva York y como de costumbre vamos a revisar los modelos, la situación en la que de forma idónea era aconsejable operar el trade, pero antes, pues como siempre, vamos a irnos a los escenarios, a los setup, a los modelos, ¿vale? Y vamos a ir definiendo, pues bueno, una serie de confluencias. En este caso estamos en una etapa manipulativa, que ahora veremos. Tras la apertura de Nueva York, siempre os comento lo mismo, si estamos mitigando liquidez, si estamos por debajo de la apertura de la New York Kilson Open y por debajo del NIMO, ¿vale? Pues se nos va a dar un deep reach descuento, como se suele decir, ¿vale? Y un high probability trade sin ningún tipo de duda. Esto es lo que estamos buscando y sobre todo esa manipulación en hora, pues en esa etapa de mitigación que suelen ser tras la apertura entre las 9:30 y las 10, ¿vale? Yo intento no operar antes de la apertura de Nueva York y intento traducir los movimientos expansivos desde las 10 hasta las 11 hora de Nueva York en una estrategia un poquito más expansiva. Hoy vamos a ver un test al London Low, vamos a ver que se cumplen todas estas confluencias, ¿vale? Que estáis viendo por aquí, que es las que yo le exijo a las entradas que hago en Nueva York y bueno, veremos que deja algo parecido a esto, ¿vale? A estos modelos que tenemos por aquí con sus breakers, que sus inversion fair value gap, un poquito todo combinado porque en el mercado no siempre es tan bonito como sucede aquí, pero si os fijáis en el de la derecha va a ser una entrada discrecional en M1 tras tomas de liquidez donde los inversion fair value gap y los breakers van a tener mucho que hablar. Tenemos aquí la apertura de Nueva York, ¿vale? Tenemos aquí, por así decirlo, mi hora final, las 10 de la mañana de Nueva York, digamos manipulativa. Fijaros que bien lo hace, abre, lejos de intentar interpretar una continuación en el Fair Value Gap de M5 por aquí, ¿vale? Dejo desarrollarse el precio, por aquí se viene a los mínimos de Londres, ¿vale? De forma notable deja un reversal y digamos que no entro por aquí. ¿Vale? O sea, oye Jesús, ¿por qué no entras por aquí si lo tienes tan claro, ¿no? Y tú hubieses quedado con 3 R's o así más o menos, ¿no? Al final las R's van a ser más o menos las mismas y yo es que siempre le exijo un fallo de nuevo lower low. ¿Por qué? Porque aparte de confirmarme esos test al CIS, por ejemplo, o al breaker, me va a informar de que el precio ya ha recogido suficiente demanda en los puntos inferiores de liquidez para hacer subir al precio, por así decirlo, ¿vale? Es decir, la confirmación de un fallo no lower low en este caso te va a decir que por aquí ya no hay más demanda que recoger, por aquí ya no hay más demanda que recoger y que el precio está dispuesto a distribuir o a irse como mínimo al extremo opuesto de liquidez, que es lo que hizo a la perfección. Todo esto englobado en una etapa manipulativa dentro de la sesión de Nueva York tras la apertura y de esa manipulación y de un largo planteado desde una mitigación de liquidez por debajo del NIMO te va a dejar un high probability trade. Aquí yo quizá me complique demasiado porque al final se ve muy de libro, ¿no? Pero in situ es algo más complicado. Y lo que hice es esperarme a ver qué comportamiento tiene el precio sobre el breaker M5, sobre el inversion fair value de M5, sobre todo le exigí también en este caso que mitigara el CIS de M5 y fijaros que esta vela fue la realmente llamativa y la que me hizo ya entrar a mercado, ¿vale? Buscando una continuación rápida que se dio a la perfección hasta la apertura de la New York Kilson Open, las 8:30 Open o el pre-market by sell liquidity, todas estas zonas, ¿vale? Que eran mi objetivo, ¿vale? Stop loss por debajo del fair value gap M1, ¿vale? Bastante, digamos, agresivo, pero creo que salió a la perfección dentro del enclave que hemos comentado. Como siempre tenéis aquí, podéis parar el vídeo, hacerle captura, lo tenéis también en mis redes sociales, esto lo hago para dejar el histórico en la academia, ¿vale? Tenemos decenas de operaciones, por no decir centenares, ¿vale? Tenéis el escenario de manipulación tras la apertura hasta las 10 en horario de Nueva York, discrecional tras liquidez en M1 sería el setup, con esa manipulación, expansión, todo esto por aquí podría ser una pequeña consolidación antes de la apertura de Nueva York, mitiga Londres, ya estáis viendo que esos primeros movimientos serían una especie de envolvente en hiding frame, ¿vale? Ese test al CIS M1 y al breaker de forma notable y la expansión hasta la zona obvia de liquidez del extremo opuesto, ¿vale? Al final yo os pongo aquí que la entrada tras el displacement, después de exigirle bastante, pues bueno, pues al final fue un poquito más arriesgada por eso de poner el stop loss un poquito más cerca, ¿vale? Pero fijaos que estas 2,5R serían las mismas que si entramos aquí poniendo un stop loss un poquito más holgado, ¿vale? Un trade bastante de libro si nos ceñimos a esa parte manipulativa
por debajo del Nimo, ¿vale? Entonces esto es lo que os recomiendo que busquéis, sobre todo este setup, aunque es muy bueno, si lo realiza por encima de la apertura de Nueva York, por encima del Nimo, deja de tener eficiencia, ¿vale? Porque al final ese punto de equilibrio funciona bastante bien como take profit, y si lo juntáis con esa advice liquidity, pues mucho mejor. Espero que os haya gustado, nos vemos en el siguiente, chao chao.